Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, miércoles de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, el Evangelio nos enseña sobre la honra al Padre. Tomado del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que ésta para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad les digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque, igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No los sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en este itinerario cuaresmal, adentrándonos en el desierto con la práctica del ayuno, la oración y la limosna. Y hoy Jesús nos va a regalar un evangelio muy hermoso, porque Jesús nos hace ver esa relación íntima que tiene con el Padre, ante el signo de sanar a un hombre que llevaba enfermo 38 años, con el solo poder de su palabra. Allí en los soportales de la piscina de Betesda, los judíos le reclaman a Jesús por quebrantar el sábado. Y sin embargo Jesús justifica su acción, su obra, porque el Padre sigue obrando. Por eso nos dice la palabra que en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Hermoso, queridos hermanos, Jesús nos manifiesta esta relación íntima con su Padre, y así como el Padre obra siempre y nos sostiene en la vida, nos va creando y recreando, también el Hijo obra como el Padre. Y esto nos enseña, queridos hermanos, a que también nosotros, en este tiempo de Cuaresma en que estamos convirtiendo nuestro corazón para renovar nuestras promesas bautismales, crezcamos en la conciencia de ser hijos de Dios, para que así también nosotros podamos obrar siempre el bien, a semejanza de nuestro Padre. Por eso que es importante, queridos hermanos, que nosotros seamos diligentes en el obrar el bien, que no desfallezcamos a pesar de las injusticias de este mundo o de cualquier otra situaciones. Hemos de obrar siempre el bien. Sin embargo, ante esa declaración, nos dice la palabra que los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios.
Qué gran verdad de fe, queridos hermanos, pues que también nosotros, estrechando más nuestra amistad con Jesús, podamos obrar siempre el bien, buscando no nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Dios. El Señor pues nos conceda fe en Él, para obrar con diligencia el bien, con constancia y perseverancia. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Jesús sigue manifestando esta relación íntima que tiene con el Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta para su asombro. Es impresionante, queridos hermanos, cómo Jesús se mantiene en esta declaración de verdad. Él declara esta relación íntima con el Padre y nos revela su identidad, que así como el Padre da la vida y juzga, también el Hijo de Dios da vida y juzga. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y acá viene una declaración fortísima, queridos hermanos, y ello para aquellos judíos que le recriminaban su actuar en sábado. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y en este sentido, queridos hermanos, Jesús invita a los judíos a que puedan creer en Él, tener fe en su palabra, pues solamente escuchando su palabra y creyendo en Él, podemos tener vida en nosotros. En verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Pues también nosotros, queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, en que estamos escuchando la palabra de Dios, que creamos en Él y en su palabra, que crezcamos en la fe, para que así, escuchando su palabra y poniéndola en práctica, podamos unirnos cada vez más a Jesús. Y así, al contemplar su unión íntima con el Padre, también nosotros nos unamos al Padre. Que el Señor pues nos conceda esta fe para escuchar su palabra y creer en Él, y así, honrando al Hijo, siguiendo su palabra y poniéndolo en práctica, también nosotros honremos al Padre en ese culto de espíritu y verdad, pues que el Señor nos conceda una fe íntegra, para que así gocemos de la vida eterna que Él nos da. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús culminó de decir a los judíos: en verdad les digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Esto es interesante, queridos hermanos. Jesús está manifestando como Dios verdadero. Él es el Hijo, comparte la misma sustancia con el Padre. Y si el Padre tiene vida en sí mismo, también el Hijo tiene vida en sí mismo. Y además, el Padre le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre, el Mesías, el prometido por los siglos. Y esto anima nuestra esperanza, queridos hermanos, pues la Cuaresma justamente nos dispone para celebrar con un corazón purificado las fiestas pascuales que se avecinan. Y por eso, llenos de confianza, tenemos esperanza en Jesucristo el Mesías, pues en Él está nuestra salvación. Y ya que contemplamos en Jesús esta vida y este juicio que el Padre le ha dado, también manifiesta que Jesús realiza el juicio para dar vida a los que creen en su nombre. No los sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Hermosos, queridos hermanos, creer en Jesucristo, escuchar su palabra y ponerla en práctica, nos lleva a esta resurrección de vida. Sin embargo, si no creemos en Jesús y no obramos su palabra, y más bien realizamos el mal, entonces vendrá sobre nosotros la condenación eterna. Los que hayan hecho el mal saldrán a una resurrección de juicio. Qué fuerte, queridos hermanos, pues busquemos la voluntad de Dios, para que así, escuchando al Hijo, creyendo en Él, podamos obrar el bien a todos nuestros hermanos, en la práctica de las obras de misericordia, en las obras de justicia. Esta es la voluntad del Padre. Solamente rindiendo nuestra voluntad a la voluntad del Padre, tendremos vida en su nombre. Por eso Jesús culmina: yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pues hagamos la voluntad de Dios, queridos hermanos, para que así, obrando la justicia y la misericordia en favor de los demás,
nos dejemos de ser justos por Jesús, obrando el bien, podamos algún día, cuando Él nos llame, resucitar a una resurrección de vida, para gozar de su presencia por toda la eternidad. Pidamos pues al Señor que, creyendo en Él y obrando la justicia, podamos gozar de la vida eterna en el reino de los cielos. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues instruyendo y nos manifiestas ese amor que te tiene el Padre. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que creyendo en ti, contemplando las obras que realizas en sintonía con el Padre, también nosotros pongamos en práctica tu palabra, siendo diligentes en el bien obrar, para que así también crezcamos en esa unión íntima contigo y unidos contigo, estemos unidos al Padre. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas escuchar tu palabra, creer en ti, una fe íntegra, que al contemplar tu unión íntima con el Padre, también nosotros nos unamos a ti, y que escuchando tu palabra y creyendo en ti, podamos realizar las obras de justicia para honrarte con sincero corazón en ese culto espiritual, que honrándote a ti, también honremos al Padre. Y finalmente, Jesús, pedimos nos concedas el don de la vida eterna, que escuchando tu palabra y creyendo en ti, realicemos las obras de justicia y misericordia en favor de nuestros hermanos, de modo que cuando nos llegue la hora de la muerte y escuchemos tu voz, podamos resucitar a una resurrección de vida. Ayúdanos pues a realizar no nuestra voluntad, sino la voluntad del que te envió, de tu Padre del cielo, pues solamente cumpliendo su voluntad, poniendo en práctica tu palabra, podamos gozar de esa vida eterna en el reino de los cielos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.